Bienvenidos a una nueva edición de Lo Justo y Necesario acá en el Periodista TV, transmitiendo desde acá, el barrio de Bellas Artes, en el centro de Santiago de Chile. Hoy tengo a un entrevistado que ya lo tuve hace unos años, yo creo que en la época del estallido, cuando escribía sobre los cuervos, usted recordará todos esos libros de derechos humanos, denuncias, etcétera. Él es Javier Rebolledo, quien vino especialmente hoy a hablarnos de su nuevo libro. El libro Falsas Denuncias. ¿Cómo estás, Javier? Así es. Estoy bien. Muchas gracias por la invitación, Francisco. Bien. Bienvenido, es un gusto tener acá. Javier es periodista, se ha especializado en la investigación de temas relacionados con violaciones sistemáticas de los derechos humanos, ha trabajado en el 7+7, ha trabajado en The Clinic, ha trabajado en La Nación Domingo. No en El Periodista, siempre hemos tratado ahí de cerca, pero no ha llegado. Mire, les voy a leer la cantidad de libros que ha escrito. La danza de los cuervos, 2012. El despertar de los cuervos, 2013. A la sombra de los cuervos, 2015. Camaleón, doble vida de un agente comunista, 2017. Gran libro, lo leí. Además, terminó siendo una serie de televisión que tú fuiste el guionista. Sí, codirector. La sangre del camaleón. Interesante experiencia. Buena. Escribirlo, hacer el guión y después llevarlo a... Bonito. ¿Y crees que los tres formatos 10, es decir, el formato libro y después el formato guión, te dejaron satisfecho? Me dejaron satisfecho, son distintos y hay que aprender a hacerlo, digamos, otra disciplina, pero entretenido. A mí me gusta aprender, soy como maestro chasquilla, entonces feliz de aprender nuevas disciplinas. Qué bueno. El costo del silencio, 2019, me salté, Los hijos del frío. Ha sido coautor de Hasta que valga la pena vivir, 2019, de Ratti, agente de la oficina, 2020, y autor de La guerra de Harvey, 2021. La guerra de Harvey es el... Rafael Harvey. De Rafael Harvey, sí, ¿no? El militar, sí. Exacto. Así que ha estado, oye, una producción literaria tremenda. No queda otra. Hay que trabajar para vivir. Dentro de 30, 40 años, ¿a qué vas a aspirar? Al Premio Nacional. Bueno, no, imagínate que uno hoy piensa que va a vivir hasta los 90, 100. Está mejorando, sí, mucho la expectativa de vida, ¿cierto? Sí, así que hay que pensar en los 120, lo que es un drama. A los 120 no estaría mal. Bueno, hace, no sé, 20 años la revista Time dijo que en 50 años se acababa la muerte, a ese nivel. Wow. Bueno, o sea, puede ser que lo viva entonces. Puede ser que nunca se sabe. Que mucho lleguemos. No sé, como vamos avanzando, lo más probable es que agarren tu cerebro, tu cabeza, claro, te la corten y la pongan en un androide que funcione perfecto. Ni un problema, yo feliz. Y que metan un par de W40 a las arterias cerebrales y sigamos transmitiendo. Así que este programa usted lo va a ver hoy, en el 2025, pero lo podría estar viendo quizás en el 2055. Si con nosotros acá, mismos, pero con las cabezas. Y quizás más joven y sin botox. Bueno, Javier, pero el tema que nos convoca hoy, que ayer presentaste tu libro, es bastante dramático. Es decir, cuando ocurrían estos hechos, y nos estamos refiriendo a denuncias contra padres realizados generalmente por la familia de su ex cónyuge, de abuso sexual, violencia intrafamiliar, etcétera, que terminaban con los papás presos o con los papás sin poder ver a los hijos, etcétera, era un tema tabú. Es decir, yo recuerdo que incluso cuando tocó un caso de los que tú hablas acá en el libro, que fue el caso famoso Tocornal, que fue condenado a 10 años de cárcel, fueron muy pocas las voces que se levantaron a cuestionar el modelo. Yo me acuerdo que algunos decían por ahí que el sistema judicial norteamericano había hecho algunos avances porque habían tenido una ola de denuncias. Y tu libro, Falsas Denuncias, que, pucha, se me quedó... No te lo habría traído, no sabía. No, si lo tengo y lo leí, ya, pero se me quedó en la casa de mi hija. Pero lo vamos a mostrar después ahí en el fondo de pantalla. Muestra una realidad lacerante para el sistema judicial, pero especialmente para la sociedad chilena. Decenas de miles de padres acusados, que algunos han terminado en la cárcel, y en el caso de Tocornal, incluso con el papá, luego prácticamente no inocente, pero el mismo hijo que lo denuncia en el libro aparece y había aparecido ya anteriormente diciendo que la denuncia fue falsa. Y lo va a pelear de nuevo Tocornal ahora a través de un recurso de revisión ante la Corte Suprema, porque la primera vez
el hijo dio el testimonio digamos, o la justicia consideró que su testimonio era de mejor calidad el que había dado cuando niño, por el lugar donde lo presentó, ante un notario, etcétera, el que presentó cuando grande, dijeron no, mejor el testimonio cuando eras niño en la causa. Ahora lo va a presentar, digamos, con todas las formalidades ante fiscalía, digamos, donde corresponda, para que se considere un testimonio de la misma calidad que el testimonio que había prestado cuando niño, ya siendo un adulto. Javier, tú en el comienzo del libro, de alguna manera, no digamos que pides excusas, pero dice que en el fondo muchas veces no se levantaba la voz porque efectivamente hay casos donde sí hay abuso y donde sí hay padres que, abuelos y otros, incluso las madres, sí cometen algún acto contra sus hijos, y que esto, y el argumento que se usa para tal vez no escribir o no levantar, desistiría muchas veces de denuncias reales. Yo creo que al revés, o sea, la razón principal es porque era un tema muy impopular, digamos, porque hay todo un tema que tiene que ver con qué es la verdad, digamos, qué es lo confiable en estos temas tan complicados. Y aquí estos casos generalmente se sostienen en el testimonio del adulto, en este caso la madre o el padre en menor cantidad, digamos, que encuentra esta develación, digamos, este testimonio o estas características que se presentan en un niño o una niña. Entonces, en un país donde al principio a las mujeres no se les creía nada, ¿cierto? Donde vivíamos el no te creo histórico, y ahora estamos viviendo el otro lado del péndulo, que es el yo te creo absoluto y prácticamente incuestionable. Hacer un tema de este tipo era muy difícil, digamos, por eso, digamos, por la ola, y de hecho lo comprobé al sacar este libro al principio, digamos, la cantidad de odios que se generó cuando empecé a dar las primeras entrevistas era impresionante. Pero detrás, digamos, está en el fondo, yo creo, para mí, digamos, que esto no desincentiva las denuncias verdaderas, todo lo contrario, el sistema está atochado por falsas denuncias, y las denuncias verdaderas seguramente no se pueden estar investigando debidamente porque hay gente inescrupulosa que pone falsas denuncias porque saben que es una cuestión que funciona. Ya está comprobado, digamos, judicialmente que funciona para alejar niños de sus padres, para ganar juicios largos, contenciosos. Funciona. Una de las características principales de las falsas denuncias que encontré es que nunca se trata de una mujer o un hombre que llega corriendo, digamos, con las zapatillas de levantarse a fiscalía o a carabineros para denunciar algo que acaba de escuchar. No, son causas que llevan 2, 3, 4, 5 años, que parten por dinero, por alimentos en general, por bienes, que siguen por visitas, por extorsiones de un lado, por presiones, denuncias de negligencia de lado y lado, con mucha rabia, con mucho dolor, con destrucciones, con, digamos, infidelidades, destrucción de la autoestima, etcétera, y que llegan a este punto como la carta definitiva, digamos. Y tú puedes ver cuando ves la historia de las causas, y los jueces de familia lo saben, ojo, y los consejeros, todo el sistema judicial lo sabe, porque no es difícil saberlo, es cosa de mirar nomás la causa. Esta carta termina todo, termina cualquier discusión que se estaba dando previamente, y ahí el alejamiento es inmediato. El testimonio de la denunciante, en este caso, es tomado como una verdad real, y el padre es comenzado a tratar por el sistema judicial como un agresor sexual, ni siquiera como un potencial agresor sexual. Yo tengo los informes de los organismos, y es la única parte del sistema judicial, yo te diría, donde no se respeta la presunción de inocencia, y en la persona que todavía no se ha probado su culpabilidad, tiene que pagar y tiene que probar su inocencia, tiene que pagar por peritajes y tiene que probar que es inocente, y durante 2-3 años esa persona, por la mera denuncia, no va a ver nunca más a su hija y a su hijo, o a su hijo, y eso, digamos, es un daño irreparable para el padre, si tú quieres, también, por supuesto, terrible, digamos, pero es un adulto. Pero el daño irreparable que pesquisé más duro, digamos, en el libro son las niñas y los niños. Los temas de identidad son horrorosos, los estragos que está causando esto. Claro, porque genera primero un odio hacia el padre, luego, al darse cuenta de que fue utilizado, genera la separación de la madre, y al final me parece, no sé si lo dices tú o lo vi en alguno de los programas en que has asistido, de alguna manera ese niño crece huérfano. Claro, queda finalmente de adulto cuando se da cuenta, queda huérfano de padre y madre, con el padre y la madre vivo, porque primero tuvo que hacer el funeral de su padre, pensar que su papá era malo, que lo abandonó, que no lo quería, y tiene que matar a su padre en vida siendo muy chiquitita,
o muy chiquitito, digamos. Y eso es un proceso horrorosamente terrible, digamos, para su corazón. Y después cuando crecen y siempre buscan los niños su origen, de dónde vienen, por qué son como son, se dan cuenta de que fueron instrumentalizados. Y ahí viene el odio, lo que tú dices, y el matar a la madre. Y esos niños quedan huérfanos de padre y madre, con padre y madre vivos, en boca de un perito judicial que entrevisté, para uno que trabajó en uno de los casos. El hijo de un narcotraficante tiene más identidad que cómo quedan estos niños. Ayer, fíjate que hicimos el lanzamiento del libro en el espacio literario Ñuñoa, que fue maravilloso. Llegó una cantidad de gente impresionante, no podía entrar más gente, digamos, fue mucho dolor, mucha emoción, muy bonito. Una de las presentadoras, que es perito judicial, decía que la característica de estos niños es que cuando se les pide que se dibujan sin rostro, sin cara. Dibujan su cuerpo pero no tienen rostro, porque no tienen identidad. Cuando tú le haces hacer eso a un niño, ser parte de eso, tú sabes que la identidad de un niño se construye en base a dos pilares fuertes: la mamá y el papá. Eso es todo, digamos, en un comienzo. Claro. Tú le sacas eso o lo haces ir en contra de eso, es destruirse a sí mismo, porque es lo que lo constituye también a ese niño. Javier, cuando tú empiezas el libro, cuentas un poco el relato de cómo te metiste en esta historia, ¿no? Es decir, que conociste un caso y luego empezaste a preguntar, y ahí mucha gente que estaba alrededor tuyo incluso te fue contando y tú les decías, pucha, pero ¿cómo no me contaste antes? Claro, porque no se cuenta. Mucha gente que nos está escuchando ahora, nos está viendo a través del Periodista TV, dice, bueno, pero ¿cuántos casos serán? ¿Serán 500? ¿Serán 600 al año? ¿Serán 1000? Y ahora me estabas mostrando un informe de transparencia del Poder Judicial de Fiscalía que me enviaron anteayer en realidad, y que señala algunas cifras. Hay que decir que el Poder Judicial no tiene idea de cuántas son las cifras de falsa denuncia, por varios motivos, y tampoco tienen separado a los intervinientes en una causa según el rol. No saben si son padres, madres, tíos, etcétera. Lo tienen separado solamente por hombres y mujeres. Según los actores del sistema, mayoritariamente los que están recibiendo este tipo de denuncias de abuso sexual son padres. Es decir, están contenidos dentro de la parte que son los hombres. Y fíjate que el 2018 fueron 8.000, el 2019 12.000, el 2020 10.000, el 2021 13.000, 2022 19.000, 2023 21.000, 2024 22.500. Sumado del 2018 al 2024 son 107.838 casos. Ponte que no fueran la mayoría. Solo de hombres. Ponte que no fueran la mayoría, que fueran una porción, que fueran el 50%. Estás hablando de 50.000, 60.000 casos. Si es que fuera un hijo por matrimonio. Si son dos hijos en algunos casos, estás hablando de 60.000, 70.000 niños. ¿En cuánto? En 6 años. El primer caso que reporté es del 2000, de Bernardo Subercasó. 2000 son 25 años. Acá estamos diciendo que son 107.000 en 6 años. Que podrían ser 60.000, 70.000 niños en 6 años, en el caso de los padres. Por 2, por 3, 70.000, 140.000, 180.000. ¿Cuántos son? 3, 4 estadios nacionales en 20 años. Es mucha gente. Es una tremenda cifra, además en alza. En alza terrible, duplicándose de un año a otro. Y cuando uno ve denuncias y las denuncias crecen, muchas veces uno dice, bueno, hay además una cifra oculta, pero en este caso no. En este caso no existiría esa cifra oculta, pero además nos demostraría que el sistema es funcional a los que hacen la denuncia. Totalmente. Por eso siguen denunciando, porque me imagino que muchos estudios de abogados, amigas, etcétera, cercanos, dicen, no, pero haz esto y con esto vas a poder conseguir lo que quieres, porque tú me estás hablando de un contexto, ¿no? Sí. Es decir, parejas que venían sosteniendo una disputa por otras cosas y que finalmente terminan en la denuncia. Exacto. Por abuso sexual, digamos. Y aquí hay una complicidad, te diría, de todo hay una violación a los derechos humanos, pero flagrante, de parte del Estado, porque hay un secuestro de estos niños en nombre de la protección, disfrazado de la virtud de la protección de los infantes. Pero fíjate que cuando una persona, generalmente una mujer, pone una de estas denuncias falsas, no es tan difícil darse cuenta, para un juez por supuesto y para un consejero, que hay 5 o 6 años de trifulca antes, digamos, eso está. Y los organismos que hacen el primer diagnóstico
lo señalan, fíjate, dicen, ojo, que acá hay una gran conflictiva, ojo juez, ojo jueza con esta denuncia de abuso sexual. El niño no presenta indicadores de ansiedad, etcétera, de abuso sexual. El papá no presenta el perfil de un abusador sexual, pero como este niño ha sido víctima de una pelea adultocéntrica, si tú quieres, y hay daño, hay una vulneración de derechos, nosotros lo que pedimos, y que además se investigue lo otro también, digamos, en más profundidad, nosotros lo que sugerimos es que todo ese círculo familiar sea derivado a un programa privado que trabaja con el juez, que es un programa de reparación en maltrato y abuso sexual también. Eso, el juez dice ya, derivo a todo el grupo familiar. Se demora 1 año en lista de espera, ya el papá lleva 1 año, 6 meses separado, y cuando el PRM lo toma el caso, dice, mire, y esto a lo largo de todo Chile y por manual, yo no trabajo por lineamiento técnico, por orientación técnica, no trabajo con un potencial agresor sexual. Así que yo no voy a trabajar con ese papá, voy a trabajar solo con la madre y con el niño. 1 año de remesa en que el PRM agarra la pelota y dice, bueno, esto lo vamos a hacer con calma, ¿ah? Acá hay 1 año para trabajar esta cuestión, vamos a ir viendo de a poco, van durante todo el proceso elevando las características de la madre, la buena relación, las facultades protectoras, y cuando llegan finalmente a la conclusión de que no hay abuso sexual, dicen, bueno, pero igual acá este papá ejerció violencia vicaria, violencia económica, el niño fue víctima de... y vamos a vincularlo de a poco. Paralelamente, porque esto es un delito, esto se investigó en Fiscalía, y Fiscalía llega a la conclusión de que no hay delito, de que no se pudo comprobar, pero en virtud de la ley que declara la imprescriptibilidad de este tipo de delito, que es la ley de 2019, digamos, que lo hable, digamos, su fin para los casos verdaderos, en estos casos que son falsos, al padre le dan solamente un certificado que dice sobreseimiento temporal o archivo provisional de la causa. Con ese papel, ese padre no puede ir a querellarse por denuncia calumniosa, porque si lo hace, primero no va a ganar. Segundo, en familia, como tiene solamente ese papel, quedó con el estatus de sospechoso. Y lo que sucede ahí es que comienzan a aparecer, lo que yo vi, una segunda develación. Y el sistema se resetea y parte desde cero de nuevo. Y de nuevo entra un diagnóstico, un PRM, y de nuevo son 2-3 años de alejamiento. Y ahí ya el vínculo está, si no estaba perdido en el primer proceso de 3 años de duración, en este segundo proceso ya no hay ni una posibilidad. 6 años alejado una hija o un hijo, para el padre irrecuperable, pero para la niña y el niño también es un daño, digamos, que no tiene reparación, y disfrazado de la virtud, como te digo, disfrazado de la protección, cuando en realidad son organismos técnicos de bajísimos lineamientos técnicos. No lo digo yo, lo dice un informe de la Corte Suprema, que eternizan procesos en los que saben que no existe nada, y jueces que no quieren comerse otro caso de Lisette Villa o de Ámbar Cornejo, como tienen tantos casos, obedecen prácticamente ciegamente a estos organismos técnicos que viven de la remesa fiscal, que es millonaria, entre paréntesis. Y tengo que hacer, digamos, la salvedad y decir que hay jueces y juezas que se dan cuenta de esto, se han dado cuenta de esto y están remando contra la marea. Y son gente valiosa, muy valiosa, pero que son la excepción a la regla. ¿Pudiste determinar si también hay estudios que se han especializado en esto? Totalmente, sí. Te estaría adelantando la segunda parte del libro, digamos, pero la segunda parte del libro va por ese lado, porque está lleno de estudios que ya, digamos, hacen sus negocios, digamos, sus viajes, sus vacaciones, todo en base a solamente este tipo de denuncias. Es así. Javier, y en el tema de análisis comparado con otros países, ¿cómo estamos? ¿Esto es similar? ¿Se da? Claro, lo que ¿Es muy cultural de Chile? Yo no alcancé a reportearlo tanto, pero me di cuenta, por ejemplo, que esto había partido en España, digamos, como una gran ola de casos también que se visibilizó, que luego pasó a Argentina, donde hoy día incluso tienen un observatorio, digamos, de falsas denuncias, y hay varios casos íconos. Uno salió hace un tiempo en la prensa, que es el caso de Jazmín Carro, de una niña que denunció a su papá porque tuvieron una pelea, el papá le puso regla, ella lo denunció, después trató de desdecirse en el Ministerio de la Mujer y no la dejaron desdecirse, y el papá lleva 4 años preso. 4 años preso. En Argentina hay muchos casos también, y tienen programas, digamos, se han reunido, asociaciones de padres, etcétera. En México también. De hecho, de la gente que me ha comunicado por el libro, en Chile son muchísimas. Yo no alcanzo a responder y pido disculpas, digamos, por la cantidad de personas
que me han contactado por esta publicación. Voy a hacer todo lo posible, digamos, por ponerme en contacto con la mayoría de las personas que me están escribiendo todos los días. Pero también me ha escrito gente de México, me ha escrito gente de Argentina, desesperada, que están viviendo lo mismo y que se dan cuenta. Siempre el comentario es respecto de lo que han leído, que yo he escrito en la prensa respecto de esto, que es por manual idéntico, con, digamos, algunas diferencias de cómo funcionan los sistemas judiciales, pero en el fondo, que es muy simple, digamos, es una mentira de origen, avalada por un sistema que da total credibilidad a una de las partes por una cuestión también de género que se ha establecido, digamos, en el tiempo y que está violando gravemente la presunción de inocencia, que entre paréntesis es lo único que tenemos, digamos, para no matarnos entre nosotros. Y que es uno de los pilares fundamentales del sistema judicial. Es decir, y de la vida misma. Si uno tiene que estar probando que es inocente y no la justicia que es culpable, obviamente que te genera un problema real y se cae todo el sistema. Tú hablas de que algunos padres se han organizado, ¿no? Algunos padres hay varios padres organizados, sí. Pero hay un estigma también muy grande. Me imagino que, no sé, si llega un padre que se sabe que está denunciado a una reunión social, los que están ahí deben decir, ojo, preocupémonos. Es casi como que llegara un pedófilo a vivir al barrio, ¿no? Exacto, funciona de manera irreversible. Fíjate, hay una película bien interesante que la recomiendo que se llama La Cacería, ¿ya? Que ganó el Oscar, es una película danesa que trata sobre un parvulario en Dinamarca que le sucede esto y cómo a pesar de que finalmente la niña reconoce, digamos, que mintió, y ese es otro tema, digamos, que si los niños mienten o no mienten, los niños mienten por muchos motivos, digamos, mienten no con mala intención probablemente muchas veces, pero el estigma no desaparece. Entonces, claro, acá sucede lo mismo, con eso me fui encontrando. Imagínate, estoy en una reunión social y hay más gente que sabe que esa persona salió inocente, pero gente que no lo conoce tanto. Es tan preciado el bien que se está custodiando que si ese tipo va al baño, probablemente, y en otra pieza hay unos niños jugando ahí y están todos en el asado, lo más probable es que una mamá, casi por instinto, si tú quieres, o un papá, diga, vamos a echar un ojo por si acaso a este tipo, ¿ah? Le ponemos un ojo de más, obvio. Quizás yo lo haría, quizás tú lo harías, porque esto funciona casi finalmente como un hechizo, ¿cachai? Que es que uno siempre va a pensar el puede ser. Ese puede ser, podría ser, versus lo importante que es el bien que se está custodiando, te lleva siempre a la duda, es irreversible. Y por eso ha costado tanto que se reúnan, por la vergüenza, en el fondo, por la vergüenza. Y por eso también la importancia para mí, digamos, de hablar de este tema y de publicar este tema, porque veo que hay mucha depresión, mucha rabia, mucho suicidio, violaciones adentro de la cárcel también por prisiones preventivas de padres que después salieron inocentes. Es casi como una regla de la cárcel, ¿no? Claro. El caso Tocornal, digamos, llevado al extremo, ¿cierto? 10 años preso, un hombre que pudo haber salido a los 7 años y que se negó porque tenía que demostrar arrepentimiento y no quiso demostrar arrepentimiento. Y fíjate que hoy día su hijo, que lo acusó, no está con la familia materna, está con él lo está cuidando. Y no quiso demostrar arrepentimiento porque entiendo que no tenía que de nuevo mirar a su hijo. No, además que cuando tú demuestras arrepentimiento es por algo que hiciste, ¿no? Exacto, por eso. Y él nunca lo reconoció. Nunca lo reconoció, dijo, esto no es cárcel o libertad, acá hay principios. ¿Pudiste conversar o trataste de acercarte a madres denunciantes? Fíjate que no, a madres denunciantes no, la verdad es que no. Solamente las seguí por sus testimonios en procesos judiciales. Fui, digamos, en el libro parafraseando lo que ellas dicen, porque, claro, cuando se comprueba que es falso, por ejemplo, intenté comunicarme con la señora de Tocornal, por ejemplo, en varias ocasiones. A través de su abogado, pero no hubo ni siquiera respuesta. Leonardo Bataglia, el abogado de Carolina Peche, no quiso, ni siquiera me respondió, hola, sí, voy a preguntar, voy a hacer la consulta. No hubo respuesta. Ese fue el intento. Lo que sí se han acercado ahora, harto, y que me confundí con tu pregunta, son madres, algunas que también han sido acusadas de abuso sexual. Que ahí también hay una cifra de mujeres, ¿no? Exacto, que es menor, pero también están. Y fíjate que el sistema lo que opera es que es muy machista, porque generalmente son mujeres que están fuera de la norma. Caso ejemplo, la jueza Tala, lesbiana.
Otro caso que tengo, por ejemplo, de una mujer neurodivergente. Es como si la justicia las mirara y dijera, ¿sabéis qué? Tú no pareces una mujer normal, tú pareces más un hombre, te voy a dar los derechos del hombre. Y el hombre, tú eres un tipo que sí eres heterosexual, a ti te voy a dar los derechos de la mujer, ¿sabes? Es decir, un sistema terriblemente conservador que tiene además una idea de cómo debe ser el hombre y de cómo debe ser la mujer. Si aparece una mujer lesbiana, chao, derechos del padre, que son los minoritarios. Y ellos mismos te dicen, siento que me están dando los derechos del padre, ¿cachai? Ajá. Es así, es increíble. Bueno. Y ahora viene la segunda parte. Esto va a ser va a ser como Los Cuervos. Que con una responsabilidad, digamos, y con una cuestión de, como te digo, ayer fue el lanzamiento que no sé cuánta gente fue, pero fue una cantidad enorme de personas. Y con medios incluidos ahí presentes, digamos, investigando esto, interesándose por primera vez. Y siento sí, evidentemente, una responsabilidad, digamos, porque si abriste el grifo, después no podí esconderte y decir que no quiero que me moje el agua. ¿No tienes miedo de convertirte en algún momento la voz, por ejemplo, de alguien que sí? Sí, por supuesto que sí, ese es un miedo constante. Y ahí lo único que me puede salvar, entre comillas, es el rigor periodístico. Por eso que digo, también se me ha acercado mucha gente, pero uno tampoco puede poner las manos al fuego por nadie. Ahora sí, ¿qué es lo que hay, digamos? Uno dice, bueno, un abusador sexual tendría esta actitud de ir tan para adelante, de querer ver a su hijo, de llevar tanto tiempo peleando por probar su inocencia. Ya quizás es un primer indicio. No es suficiente, hay que, digamos, contrastar mucho más. Pero siempre está la posibilidad de equivocarse porque nadie, digamos, es infalible. O sea, a todos nos ha sucedido en algún momento que la hemos embarrado, y aquí es mucho más grave. Entonces ahí también ir pisando con pie de plomo. Javier Rebolledo, autor de Falsas Denuncias, un libro que está generando un debate a nivel nacional, que va a traer seguramente muchos cambios en la legislación. Alguien va a empezar a revisar esto y, como dices tú, todas esas voces que se están levantando para analizar esta situación van a escucharse con más fuerza. Te agradecemos mucho haber estado acá en Lo Justo y Necesario. Muchas gracias por darme el espacio, Francisco. Un placer siempre. Y a ustedes ya saben, si les gustó el programa, se suscriben, lo comparten. Este es un tema doloroso, crudo, que hay que tratar como sociedad. Siempre la presunción de inocencia debe velar. Es la única que nos resguarda a todos, especialmente a los inocentes. Así es que, ya sabes, comparta, difúndalo y siga siempre ahí, viéndonos acá en El Periodista TV. Muchas gracias.